Las Cortes ya están disueltas oficialmente. Así lo publica hoy el Boletín Oficial de Aragón. Mediante este decreto firmado ayer por el presidente Lambán, se convocan elecciones el 26 de mayo. También se refleja el número de diputados a elegir por circunscripción. Por cierto, 14 y en Teruel, que finalmente los mantiene, no pierde uno por la despoblación. Así que la presidenta del Parlamento aragonés ya puede dedicarse a tiempo completo a la nueva tarea que los militantes de su partido, Podemos, le han encomendado, la alcaldía de Zaragoza. Violeta Barba ya está con nosotros, candidata al ayuntamiento de la capital aragonesa por Podemos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Preparada ya para esta carrera electoral? Sí, es lo que los militantes, las personas inscritas en Podemos Zaragoza han decidido y desde luego nosotros nos vamos a centrar en esa tarea, en construir futuro en el Ayuntamiento de Zaragoza. 3 propuestas que tenga en mente cuando entre en el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto si se convierte en alcaldesa como si al final forma parte de un equipo de gobierno o está en la oposición. 3 propuestas que tenga clara. Pues por un lado yo creo que tenemos que ser capaces de construir Zaragoza como una ciudad de futuro y eso implica determinar qué tipo de ciudad queremos que sea. En ese sentido creo que apostar por Zaragoza como un foco de innovación y de atracción de industria, de potenciación de las TICs es algo imprescindible. Por otro lado, creo que hay que apostar por una operación baldosa en la que la pequeña y mediana empresa, el tejido social empresarial tenga cabida a través de la aplicación de cláusulas sociales que sean justas y que por supuesto sean legales. Y por otro lado, creo que tenemos que construir también Zaragoza como una ciudad conciliadora que garantice que las familias, los padres y madres zaragozanos no tienen que hacer malabarismos a la hora de conjugar esa conciliación necesaria en la vida familiar y laboral, por ejemplo, en las épocas de vacaciones escolares de los críos, porque lamentablemente vemos como a veces eso está desconjugado y al final tenemos que acabar haciendo uso, si se me permite la expresión, de los abuelos que ponen toda su buena voluntad, pero es que el ayuntamiento, la ciudad, tiene que poner todos sus medios en que haya planes de conciliación en las escuelas públicas, en los diferentes centros que son de titularidad municipal, para asegurar, como digo, que no se hacen esos malabarismos. En ese intento de atracción de empresas y por parte de las nuevas tecnologías también, ¿cómo se consigue? ¿Con qué herramientas se consigue? Pues en primer lugar, teniendo claro que eso es lo que se quiere hacer, porque creo que una de las cosas que igual ha faltado a lo largo de estos años es, como digo, determinar qué modelo de ciudad queremos, en qué queremos convertirnos de mayores. Y es que si nos fijamos, probablemente en otras ciudades españolas o europeas se tiene claro en qué son atractivas y sin embargo en Zaragoza nos seguimos remitiendo a la Expo del año 2008 y sin embargo, por lo tanto, lo que hace falta es construir proyecto de futuro. ¿Por qué queremos que sea conocida Zaragoza de aquí a 10, 20 años? Para eso hace falta un proyecto serio, para lo cual va a ser imprescindible dialogar y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Yo lo tengo claro y es algo que creo que también ofrece nuestra candidatura. Y en este sentido concreto, como digo, pues a través de la construcción de un polo industrial y tecnológico en Zaragoza capital, que tenemos terrenos más que suficientes y, como digo, poniéndolo fácil a la pequeña y mediana empresa. ¿Tiene ya pensado hasta el lugar físico de ese polo? No, yo creo que tenemos terrenos suficientes, hay que conjugarlo desde el punto de vista autonómico también, por eso es tan importante que haya también un gobierno progresista tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y que mejor que de la mano de Podemos Aragón. Habla de diálogo. Va a cambiar de las Cortes de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, donde esta legislatura hemos visto que el clima era bastante tenso. No sé con qué expectativas llega usted al consistorio. Pues yo llego en primer lugar con la expectativa de poder aportar. Creo que la experiencia en las Cortes de Aragón a lo largo de estos años ha sido una experiencia positiva, ha sido una experiencia en la cual hemos demostrado que la pluralidad política no tiene por qué ser un problema si está bien gestionada. En las Cortes creo que queda claro que la existencia de 7 fuerzas políticas diferentes no ha sido obstáculo para que desde el impulso del diálogo y de la búsqueda de acuerdos se hayan sacado iniciativas por unanimidad y creo que eso es algo que puede suceder también en el Ayuntamiento, si no por unanimidad, por lo menos por mayoría estable y creo por lo tanto que es una expectativa que es realista, porque lo que no puede ser es que sea habitual que en el Ayuntamiento sea un gallinero en el que todo está permitido. ¿Ya conoce usted a todos los que van a ser sus rivales en esta carrera electoral al Ayuntamiento de Zaragoza? El último lo conocíamos ayer, a Pedro Santisteve, que ha ganado las primarias en Zaragoza en Común. ¿Le seguimos llamando su rival
en esta carrera electoral al ayuntamiento o todavía hay margen para seguir hablando entre Podemos y Zaragoza en Común? Yo tengo muy claro que los rivales no son nunca rivales personales y creo además que hacemos flaco favor a las necesidades de la ciudadanía zaragozana si al final con quien discutimos es con quien tenemos por lo menos similitud en ciertos planteamientos. Yo tengo claro que la única rivalidad es con las políticas de derechas, con las políticas de recortes y con las políticas que recortan no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo que tienen el riesgo de recortar derechos sociales y derechos básicos, que traen un discurso de odio, de xenofobia, de racismo y de machismo. Y eso es lo que quiero confrontar, porque creo además que no podemos permitir que Zaragoza retroceda a niveles de hace unos años o que vuelvan a estar sobre la palestra discursos que parecían absolutamente coartados y que daba vergüenza hace 10 años y que ahora salen con toda impunidad. Y con respecto a Zaragoza en Común, nosotros siempre hemos dicho que nuestra puerta está abierta a llegar a acuerdos, lo decía Pablo Iglesias el otro día, Pablo Echenique ayer mismo, yo incluso estos días atrás, que nuestra puerta sigue abierta, que nosotros nos presentaremos no obstante a las elecciones municipales del 19 porque es nuestra obligación y así lo han decidido los militantes y los inscritos. Mencionaba usted ayer a Pablo Echenique, que precisamente visitaba nuestra comunidad. Esto decía Pablo Echenique, pero también Pedro Santisteve, después de conocer su victoria en las primarias de Zaragoza en Común. Nosotros seguiremos hablando con todo el mundo que se quiere integrar, pero las primarias serán el cauce específico para que se expresara esa diversidad ciudadana. Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que sería buena noticia que haya una candidatura conjunta en Zaragoza, que haya un acuerdo entre Zaragoza en Común y Podemos y que podamos afrontar las elecciones municipales con unidad. Tiempo hay, hasta el día 12, efectivamente, que es cuando se pueden presentar las confluencias, pero hay ganas, porque si no se ha llegado a un acuerdo hasta este momento, parece un poco inviable ese acuerdo de confluencia para el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que nuestras ganas se demuestran desde el momento en el que el secretario general estatal, el autonómico y el secretario de organización estatal lo dicen en los medios de comunicación. Y lo que habría que preguntar es si hay ganas cuando lo que se responde es que las primarias ya están hechas y que por tanto no hay ninguna posibilidad. Yo creo que cuando existieron numerosas fuerzas políticas y ciudadanas que confluyeron en el año 2015 en Zaragoza en Común, de las cuales solo repite Izquierda Unida en el año 2019, lo que hay que preguntarse es si de verdad el problema solo es de Podemos cuando ha habido otras tantas fuerzas políticas que este año pues no han confluido en el seno de Zaragoza en Común. Entonces le hago esa pregunta, ¿de quién es la culpa? Si no es de Podemos, ¿es compartida o es de Izquierda Unida? ¿Es de Pedro Santisteve, que no ha querido llegar a un acuerdo? Porque la voluntad y lo que ha expresado siempre Pedro Santisteve era que había que confluir antes de ir a esas primarias. La dirección de Podemos dijo que no, porque la militancia sí que se expresó y dijo que sí, que quería ir en una confluencia. Finalmente no se presentó a esas primarias. Usted ganó las primarias de Podemos Zaragoza, es la candidata. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que esa consulta que se celebró año y medio nos dio el marco de recorrido y nosotros intentamos llegar a un acuerdo. Hay que recordar que presentamos numerosas enmiendas a un documento organizativo del que ya hablamos en su momento, que se rechazaron en bloque en un plenario de Zaragoza en Común, sin permitir siquiera la votación por separada. Se rechazaron en bloque y eso nos impedía presentarnos a las primarias porque esas enmiendas era lo que iban a hacer compatible nuestros documentos con los documentos de CEC. Al votar en contra nos impidieron presentarnos a las primarias, así se volvió a votar posteriormente en el Consejo Ciudadano Autonómico, que es el máximo órgano de representación de Podemos Aragón y en el entretanto, pues lógicamente Zaragoza en Común siguió con su proceso. Nosotros habíamos realizado nuestro proceso participativo, nuestras primarias en las que yo salí elegida y ahora que ya han realizado sus primarias a las que nosotros por ese rechazo de enmiendas no nos podíamos presentar, pues seguimos estando dispuestos a hablar. El problema es que cada vez que decimos que nuestra puerta está abierta, parece ser que lo que recibimos es un portazo y un cierre de esa posibilidad. No pasa absolutamente nada. Yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni buscar culpables más allá de la autocrítica que en el seno de cada organización podamos hacer. Lo que está claro es que en Podemos Zaragoza tenemos un proyecto de futuro para la ciudad, tenemos un proyecto claro y sobre todo tenemos una responsabilidad, que es presentarnos a las elecciones municipales y es lo que vamos a hacer. Que ojalá se pudiera hacer, como decía
decía Pablo Echenique en Unidad? Desde luego, pero parece ser que Pedro Santistebe ayer lo dejó clarísimo, que el momento era las primarias y que una vez las han celebrado pues ya no quieren saber nada. No pasa absolutamente nada. Nosotros nos presentaremos e intentaremos llegar a acuerdos de manera posterior, porque lo que sí que tengo claro es que lo importante es que exista un gobierno progresista en la ciudad y ojalá lo encabece Podemos Zaragoza. Entonces está claro, Podemos da por zanjado este asunto, va a llevar su propia lista, encabezada por usted al Ayuntamiento de Zaragoza, y Zaragoza en Común llevará otra. Como usted dice, no pasa nada, pero también hay que dejarlo claro y que los votantes lo entiendan. Va a haber dos listas. Desde luego, eso, todo parece indicar eso. Habrá dos listas. Podemos Zaragoza Equo se presentará a las elecciones municipales y la gente podrá elegir la papeleta de Podemos Zaragoza Equo. No sé si no pasa nada tampoco con las 3 personas que van en la lista de Pedro Santistebe. Son de Podemos, incluso alguna también va en su propia lista. No se puede presentar una persona en 2 listas a la vez, tendrá que renunciar. Es el caso de Pilar Vaquero. No sé si ya le ha comunicado que renuncia a ir en su candidatura para ir en la de Pedro Santistebe, si le consta, si no, si sabe algo. Pues no, como bien dices, la ley electoral prohíbe a una persona presentarse por 2 listas diferentes que concurran a las mismas elecciones. Luego las personas que desde su propia voluntad han decidido presentarse a las primarias de Zaragoza en Común e Izquierda Unida, pues tendrán que decidir si quieren venir en la papeleta y participar en el proceso político y en el proyecto de ciudad que tenemos desde Podemos Equo, o si prefieren participar en la lista con Izquierda Unida. ¿A usted no le ha molestado que personas de Podemos, yendo en su lista, se presenten también en esa lista de Pedro Santistebe? ¿No le ha molestado? No, yo creo que hay que separar las cuestiones políticas de las personales, y si me tuviera que molestar cada vez que, desde el punto de vista personal, cada vez que alguien se lleva un varapalo político o que se le plantean cuestiones que políticamente no está de acuerdo, pues al final seríamos tremendamente infelices, y yo lo que tengo claro es que al final el realizar lo que uno quiere realizar y seguir con su proyecto es más importante que andar disgustándose con la gente que le rodean. Lo que está dejando claro este horizonte electoral es que parece difícil que la izquierda llegue a acuerdos en determinadas circunstancias, porque sí que hemos visto un pacto a nivel nacional entre Podemos e Izquierda Unida, pero no lo hemos visto a nivel de comunidades. Por ejemplo, en Madrid hemos visto incluso más división. La izquierda parece que está más dividida que nunca. Ha faltado generosidad, ha faltado diálogo. ¿Qué ha faltado para que en unos escenarios sí que se haya producido un acuerdo y en otros no? También es el caso de Aragón y de Zaragoza. Sí, como bien se recuerda, no es una cuestión que haya sucedido solo en Aragón o en Zaragoza, ni que sea exclusiva de este ámbito. Está sucediendo a nivel territorial en muchas comunidades autónomas. Yo lo que creo es que, vamos, daría para hacer un análisis político muy amplio, pero por resumir, creo que al final cuanto más cercano, más posa el ámbito, pues más difícil es llegar a acuerdos, porque más... No sé muy bien cómo explicarlo, pero más roce hay, y entonces al final las relaciones humanas tienen mucho que ver con las posibilidades de acuerdo político, aunque lamentablemente no debiera ser así. En cualquier caso, como digo, tampoco creo que sea un drama, porque creo que lo verdaderamente importante es llegar a acuerdos después de las elecciones para garantizar que los gobiernos, en cualquier caso, desde los municipios hasta las comunidades autónomas y desde luego a nivel estatal, son gobiernos progresistas que velen por los intereses de la ciudadanía en general y de la gente normal, que al final es de lo que se trata, por velar por los derechos, por las oportunidades, por la igualdad de oportunidades de la gente normal. Hablando de derechos y de oportunidades, el domingo veíamos a miles de personas manifestándose en Madrid contra la despoblación, pidiendo un trato igualitario, las mismas oportunidades para las personas que viven en el medio rural a las que viven en la ciudad. Ahora mismo, además, lo hacían ayer oficialmente en una rueda de prensa, desde Teruel Existe, Soria ya piden un pacto de Estado contra la despoblación. Necesario. ¿Es realista, es viable pedir un pacto de Estado, una unión entre los partidos políticos cuando vemos que se ha convertido prácticamente todo en un arma arrojadiza? Debería serlo. Creo que precisamente la cuestión de la despoblación es algo que nos atañe a todos los niveles, porque no estamos hablando de una cuestión que sea solamente de vertebración del territorio, de infraestructuras, sino que estamos hablando de una cuestión de derechos básicos, de igualdad de oportunidades, de garantizar que quien decide quedarse a vivir en su municipio, en su pueblo, puede hacerlo. Y creo que
que debería tanto aquellos partidos que debería preocuparnos y nos preocupa, tanto aquellos partidos que velamos por la igualdad de derechos y oportunidades, por los derechos básicos de la ciudadanía, como aquellos partidos que velan incluso simplemente por la libertad individual y tienen un discurso incluso liberalista económicamente hablando. ¿Por qué? Porque si tanto defienden la libertad, también deberían defender la libertad de que cada cual viva donde quiere. Y en ese sentido, lo que hace falta es dejar de mirar a la competición entre determinadas comunidades autónomas cuando se ha gobernado a nivel estatal y centrarse en qué es lo importante para la ciudadanía, y lo que está claro es que es vivir en su territorio. En ese sentido, yo creo que es imprescindible que haya una modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo hemos defendido desde Podemos Aragón y creo sinceramente que lo relevante es centrarnos en ese nuevo modelo de financiación, no solo en la concentración de gente que vive en el territorio, sino en la extensión del territorio, porque a nosotros nos sale mucho más caro mantener los servicios públicos como la sanidad o la educación. Ahora hablamos ya con usted como candidata, pero hasta hace nada, hasta el viernes, era la presidenta de las Cortes. Hoy ya se ha disuelto, lo veíamos hace un momento, que salía publicado en el BOA, en el Boletín Oficial de Aragón, pero la actividad parlamentaria cesaba el viernes y además lo hacía así, de una manera inesperada. Finalizaba con aplausos, por unanimidad además. Es que aprobaban in extremis que Teruel mantenga los 14 diputados y no pierda ninguno por la despoblación. Algo que durante los días previos, incluso la misma mañana, se daba por descartado ese acuerdo y al final hubo acuerdo. ¿Qué pasó para que se produjera ese acuerdo? ¿Es un ejemplo ese de que cuando se quiere los partidos políticos pueden dejar a un lado sus discrepancias y poner a la ciudadanía por encima de todo en su prioridad? Yo creo que sí, creo que es un ejemplo de cómo se ha gestionado la pluralidad política y las diferencias políticas a lo largo de esta novena legislatura, que nos ha dejado momentos muy curiosos, y uno de ellos es precisamente este que veíamos hace un momento de esa votación por unanimidad. Una votación por unanimidad en la cual la mayor parte de las agrupaciones o de las fuerzas políticas representadas en la Cámara decían que no era probablemente su opción ideal, pero que tenían claro que Teruel no podía perder un diputado, y ahora en su responsabilidad está que en la siguiente legislatura, que empiece después de las elecciones de mayo, se pueda acometer una reforma del Estatuto de Autonomía que desde luego reforme esta cuestión con sentido común, más allá del parche que se haya podido poner ahora. Por cierto, que ese momento era previo a su despedida como presidenta de las Cortes. Hemos querido recuperar un fragmento de esa despedida de Violeta Barba, muy emocionada. No sé dónde leí en alguna ocasión que la autoridad no es algo que uno se arroje, es algo que los demás les reconocen, y creo que he de agradecerles que me lo hayan puesto tan fácil. Saben que soy alguien que se emociona con facilidad, pero creo que eso es algo que humaniza, y creo que la política sin humanidad es algo que carece de sentido. La veíamos emocionada, han sido años, me imagino, que muy intensos. Además, la primera mujer que preside el Parlamento aragonés, una mujer además muy joven. ¿Cómo le ha marcado esta etapa política? Sí, la verdad es que terminaba muy emocionada porque al final han sido 4 años de mucha novedad y 4 años en las que probablemente o 3 años de presidencia en la que cuando me eligieron, yo tengo mis serias dudas de que nadie pensase que se podía afrontar con tanta seriedad desde el punto de vista de una mujer, primera mujer presidenta de las Cortes de Aragón, menor de 30 años, una labor de tanta responsabilidad y tanta seriedad como es representar a todas las fuerzas políticas y a todos los aragoneses y aragonesas. Creo que, como decía, la autoridad no es algo que uno se pueda arrojar o que se pueda autorreconocer, sino que te la tienen que reconocer las demás personas de tu alrededor, y lo cierto es que yo como presidenta pues no he tenido problemas en ese aspecto, y se lo quería agradecer a los diputados y diputadas que sin duda pues han puesto su granito de arena para que entre todos funcionara la institución. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos años al frente de esa presidencia? Pues sin duda yo creo que despedir a Antonio Torres, que fuera vicepresidente de las Cortes de Aragón, que falleció de manera sorpresiva en el mandato, y que, como también decía en esa despedida, los compañeros en la mesa de las Cortes han sido compañeros independientemente de las discrepancias políticas, y por lo tanto pues despedir a uno de una manera inesperada pues es duro.
y desde el punto de vista político sacar adelante por unanimidad varias de las cuestiones que hemos conseguido sacar, porque yo creo que a mí no me ha bastado la mayoría, o he intentado que no fuera única y exclusivamente por mayoría. Hay que recordar que en la mesa de las Cortes yo he tenido solo un voto de 5 y por lo tanto tenía que intentar que las decisiones administrativas y políticas que se tomaban en las Cortes de Aragón salieran adelante con el mayor consenso posible, y en ese sentido yo creo que conseguir tanto el fichaje de los diputados, que parecía una cosa impensable al inicio de la legislatura, como conseguir que sacar los coches de la Aljafería sea una realidad dentro de un par de meses como mucho, porque ya tenemos adjudicada la obra del parking, que será de uso compartido con los vecinos, pues ha costado, pero al final lo hemos conseguido, y yo creo sobre todo que está todo el mundo muy convencido de lo que hemos logrado, por no hablar, por ejemplo, de las jornadas de puertas abiertas. Pone punto final a esa etapa en la presidencia de las Cortes de Aragón, pone el inicio ya, arranca esta nueva etapa como candidata. ¿Cuál va a ser su día a día ahora? ¿Va a empezar a reunirse con colectivos? ¿Qué hoja de ruta se ha trazado? Bueno, pues de momento tenemos que acabar de perfilar cuestiones tan básicas como la agenda, porque como explicabais, las Cortes se disuelven hoy, luego es un proyecto que arranca ahora, desde reunirnos con colectivos hasta tener reuniones desde el punto de vista organizativo con el resto de la organización de Podemos Zaragoza, hasta conjugar de manera organizada junto con la lista de mi compañera Maru Díaz esa campaña electoral. Va a ser lo siguiente que afrontemos, pero desde luego es esencial escuchar a la ciudadanía zaragozana para poder sacar las ideas más importantes que poder plasmar en nuestro programa electoral, porque al final realizar programas electorales en un despacho no sirven de nada, sino que precisamente lo que hay que hacer es tener ese contacto directo, algo que hemos intentado en las Cortes, que creo que hemos conseguido y que ahora toca trasladar al Ayuntamiento de la ciudad. Pues gracias por madrugar hoy con nosotros y por estar en Buenos Días Aragón. Violeta Barba, gracias. Muchísimas gracias.